Los implacables eran una banda de criminales con una reputación feroz. Liderados por Carlos, un estratega brillante pero despiadado, incluían a Sara, una experta en tecnología, Juan, un hábil cerrajero, y Marcos, un conductor sin igual. Durante años, habían desafiado a la ley con éxito, hasta aquella fatídica noche. El golpe estaba planeado con precisión quirúrgica. Un banco en una pequeña ciudad, vigilancia mínima y guardias desprevenidos. Sin embargo, algo salió mal. El tiempo pareció acelerarse y, antes de que pudieran reaccionar, la policía había rodeado el edificio. Se desató un tiroteo infernal. Sara cayó primero, alcanzada por una bala que atravesó su pecho. Marcos intentó llegar al coche, pero una ráfaga lo derribó. Juan luchó hasta el último momento, cubriendo a Carlos, antes de que una bala lo impactara en la cabeza. Carlos, rodeado y sin escapatoria, fue abatido con una rabia desesperada en su mirada. La oscuridad los envolvió a todos. Cuando abrieron los ojos, se encontraron en un lugar diferente, un paisaje desolado que hacía parecer su mundo anterior un paraíso. El aire era espeso y abrasador, llenando sus pulmones con un dolor ardiente. Alrededor, se extendía un terreno de pesadilla, montañas de huesos, ríos de fuego, y un cielo de un rojo profundo que parecía sangrar. Los gritos de tormento resonaban por doquier, una cacofonía que hacía imposible distinguir el origen de los lamentos. Los criminales, ahora almas perdidas, se miraron unos a otros, tratando de comprender. No estaban heridos, pero el dolor de sus muertes recientes aún estaba fresco en sus mentes. Sin embargo, lo más inquietante era la ausencia de heridas, sus cuerpos estaban intactos, pero sus espíritus llevaban las cicatrices de su última batalla. Exploraron su entorno, intentando orientarse. Cada paso era una lucha, el terreno parecía cambiar constantemente, como si el mismo infierno conspirara para desorientarlos. Al acercarse a un conjunto de rocas, encontraron inscripciones talladas. Las palabras, escritas en un idioma antiguo que milagrosamente podían entender, hablaban de un lugar de sufrimiento eterno. Pero también mencionaban una posibilidad de escape, reservada solo para aquellos lo suficientemente fuertes y astutos como para superar una serie de pruebas. Sin embargo, una advertencia se repetía: sobrevive. En este lugar, morir significaba desaparecer para siempre, sumergiéndose en el olvido absoluto. Carlos, con su mente afilada, comprendió que debían moverse. Instó a los demás a mantenerse unidos. Sara, aunque todavía en shock, utilizó su ingenio para tratar de leer más de las inscripciones, pero estas solo revelaban fragmentos de un destino sombrío. Marcos, siempre el práctico, buscaba caminos seguros, mientras Juan, con su habilidad para desentrañar misterios, trataba de entender la lógica de este lugar caótico. El primer desafío que encontraron fue un puente colgante, hecho de espinas y huesos, que se extendía sobre un abismo de llamas. El calor era sofocante, y el sonido de las llamas era un rugido constante que llenaba el aire. Cada uno de ellos sabía que un paso en falso significaba la destrucción total, no solo física sino espiritual. Cruzaron con cautela, cada movimiento medido. Sara, debilitada por el impacto emocional de su reciente muerte, perdió el equilibrio. Sus manos resbalaron y cayó. Su grito resonó, lleno de terror, mientras desaparecía en las llamas. La imagen de su caída quedó grabada en las mentes de los demás, un recordatorio de la fragilidad de su existencia en este lugar. A medida que avanzaban, la desesperación se profundizaba. El paisaje infernal parecía interminable, y cada rincón estaba diseñado para infligir el máximo dolor y desesperación. Encontraron otras almas en su camino, muchas de ellas atrapadas en tormentos eternos, otras vagando sin rumbo, con miradas vacías que reflejaban una completa pérdida de esperanza. La segunda prueba los llevó a un laberinto de espejos, donde cada reflejo mostraba sus peores miedos y pecados. Juan, atrapado por las visiones de las personas que había perjudicado, empezó a perder la cordura. Golpeó los espejos, tratando de destruir las imágenes que lo atormentaban, pero cada golpe solo lo debilitaba más. Su mente se desmoronó y, al final, colapsó en un charco de sangre y fragmentos de vidrio. Carlos y Marcos continuaron, aunque profundamente afectados por lo que habían visto y experimentado. Ambos sabían que no había vuelta atrás, y cada paso los acercaba más a un destino incierto. Marcos, siempre el más físico, se centraba en mantener su cuerpo en movimiento, evitando pensar demasiado en las horribles realidades que los rodeaban. Carlos, sin embargo, sentía el peso de la responsabilidad por cada uno de los miembros perdidos del equipo. Cada muerte, cada sacrificio, lo empujaba a seguir adelante, a buscar una salida de este infierno. En su camino, encontraron un río de ácido, la tercera prueba. No había botes ni puentes, tendrían que usar los restos flotantes como balsas. A mitad de camino, criaturas grotescas emergieron del ácido, atacando a Marcos. Carlos intentó salvarlo, pero fue inútil. Marcos fue arrastrado bajo la superficie, su grito sofocado por el ácido corrosivo.
Carlos, solo y desolado, avanzó con renovada determinación, consciente de que no podía rendirse, no después de todo lo que habían soportado. Las inscripciones que habían encontrado le indicaban que estaba cerca del final. Con cada paso, el peso de la soledad y la desesperanza se hacía más fuerte, pero también lo hacía su determinación de encontrar una salida, no solo para él, sino para honrar el sacrificio de sus compañeros. Carlos, ahora solo, sentía el peso de la desesperación, pero la necesidad de sobrevivir lo mantenía en movimiento. Cada paso que daba en el infernal paisaje era una prueba de su resistencia y voluntad. El aire seguía denso y abrasador, y los gritos de las almas torturadas se mezclaban con el sonido constante de la lava burbujeante y el crujido de los huesos. El líder de los implacables no podía permitirse flaquear. Recordaba las palabras inscritas en las rocas: sobrevivir. Ese era el único objetivo, el único mandato. Sin embargo, la lucha por la supervivencia en este lugar era mucho más que una simple lucha física, era una batalla mental y emocional. La imagen de Sara, Marcos y Juan desapareciendo uno por uno lo atormentaba, pero también lo impulsaba a seguir adelante. Mientras avanzaba, Carlos encontró una bifurcación en el camino. A su izquierda, un sendero oscuro y estrecho se extendía hacia una caverna que emitía una luz tenue. A su derecha, un puente colgante más precario que el anterior se balanceaba sobre un lago de ácido hirviente. El instinto de Carlos le decía que la caverna era su mejor opción, así que decidió dirigirse hacia ella. Al entrar en la caverna, fue recibido por una serie de túneles laberínticos. La luz provenía de cristales incrustados en las paredes que emitían un brillo antinatural y ominoso. A medida que avanzaba, los túneles parecían cambiar, como si tuvieran vida propia, llevando a Carlos en círculos interminables. Sabía que tenía que mantener la calma y encontrar una salida, así que usó una piedra para marcar su camino, dejando pequeños arañazos en las paredes. Después de lo que pareció una eternidad, Carlos finalmente llegó a una cámara amplia. En el centro de la cámara había una especie de altar, y sobre él, una caja metálica con inscripciones grabadas. Se acercó con cautela y leyó las palabras en la caja. Había una advertencia sobre el contenido, pero también una pista crucial para su supervivencia. La caja contenía una llave que, según las inscripciones, podría abrir la puerta a la siguiente etapa de su escape. Carlos tomó la llave y se dirigió hacia la salida opuesta de la cámara, esperando que esta vez los túneles no lo llevaran de vuelta al punto de partida. Para su alivio, el camino parecía más directo, y pronto se encontró de nuevo fuera de la caverna, con la llave firmemente en su mano. La siguiente prueba estaba por delante, y no tenía tiempo que perder. Siguiendo un sendero rocoso, Carlos llegó a una puerta imponente de hierro en medio de la nada. Sin duda, esta era la puerta que la llave debía abrir. Insertó la llave en la cerradura y giró con cuidado. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la vasta extensión del infierno. Más allá de la puerta, se extendía un paisaje diferente, un campo de cenizas con estructuras derrumbadas que parecían restos de una civilización antigua. Carlos avanzó con cautela, sabiendo que cada paso podía desencadenar una nueva trampa. Mientras caminaba, notó figuras en el horizonte, moviéndose lentamente. Se acercó con precaución y vio que eran otras almas, atrapadas en tormentos interminables. Algunos parecían reconocerlo y lo miraban con ojos llenos de envidia y odio. Sabía que debía mantener la distancia y seguir adelante. En medio de este paisaje, Carlos encontró un monumento extraño. Era una columna de piedra, cubierta de inscripciones que parecían cambiar y moverse bajo su mirada. Las palabras formaban patrones que revelaban más pistas sobre las pruebas que debía enfrentar. La columna hablaba de una puerta final y de las pruebas que debía superar para llegar a ella. Mencionaba el juicio del fuego, el río de almas y el espejo del tormento. Cada prueba era un obstáculo diseñado para romper su espíritu y destruir su voluntad. Carlos siguió las indicaciones de la columna y se dirigió hacia el juicio del fuego. Encontró un camino flanqueado por estatuas de figuras atormentadas que lo llevaron a una enorme fosa llena de llamas. En el centro de la fosa había una plataforma con un pedestal. Carlos entendió que debía cruzar el fuego para llegar a la plataforma. El calor era insoportable y el aire vibraba con la intensidad de las llamas. Reuniendo todo su coraje, Carlos corrió a través del fuego. Cada paso era una agonía y sentía su piel quemarse. Sin embargo, su determinación lo llevó a la plataforma. En el pedestal, encontró un objeto brillante, un medallón con un símbolo inscrito. Lo tomó y salió de la fosa, sabiendo que había superado una prueba más, pero con su cuerpo y mente al borde del colapso. La siguiente prueba era el río de almas. Carlos encontró el río, que no era de agua, sino de almas en pena, fluyendo y gimiendo. La vista era aterradora, pero sabía que debía cruzarlo. Al acercarse a la orilla, un puente de huesos emergió del río, como si respondiera a su presencia. Carlos cruzó con rapidez,
tratando de ignorar los gritos y las manos fantasmales que intentaban arrastrarlo al río. Al llegar al otro lado, sintió una oleada de alivio, pero también de profunda tristeza por las almas atrapadas. Finalmente, llegó al espejo del tormento. Era un espejo gigantesco, incrustado en una pared de roca. Al mirarse en él, Carlos vio no solo su reflejo, sino todas sus acciones, sus crímenes, sus traiciones. El espejo mostraba cada detalle con una claridad brutal. Carlos sintió una punzada de arrepentimiento, pero también de determinación. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía luchar por su futuro. A pesar de la carga emocional, avanzó hacia el espejo y tocó su superficie. El espejo se disipó en un humo oscuro, revelando una puerta oculta detrás. Carlos atravesó la puerta y se encontró en un pasillo estrecho, con la sensación de que estaba cerca del final de su odisea. Sabía que debía haber más pruebas por delante, pero por primera vez desde su llegada al infierno, sintió un rayo de esperanza. Sin embargo, también había aprendido a no confiar en las apariencias en este lugar traicionero. Avanzó con cautela, consciente de que cada paso lo acercaba más a la verdad y a un destino incierto. Mientras Carlos continuaba su camino, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Sabía que el infierno tenía sus guardianes, entidades que no permitirían que nadie escapara fácilmente. Con cada paso, el aire se hacía más pesado y la oscuridad más densa, pero su voluntad de sobrevivir seguía siendo su guía. Carlos avanzaba por el pasillo estrecho, iluminado débilmente por antorchas que parpadeaban con una luz vacilante. Cada paso resonaba en el silencio opresivo, y la sensación de que algo acechaba en las sombras se intensificaba con cada momento que pasaba. Sabía que estaba cerca del final, pero también sentía que el precio por llegar hasta aquí podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. El pasillo finalmente se abrió en una cámara grande y sombría. En el centro, sobre un pedestal elevado, brillaba una luz rojiza que parecía emanar del suelo mismo. Carlos se acercó con cautela, sintiendo una extraña atracción y repulsión hacia esa luz. Cuando estuvo frente al pedestal, vio lo que parecía ser un libro antiguo, encuadernado en cuero negro y adornado con símbolos desconocidos. Instintivamente, Carlos tomó el libro y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de escrituras en un idioma arcano, pero a medida que las miraba, las palabras parecían cobrar vida propia, como si le estuvieran contando una historia milenaria de sufrimiento y condena. Leyó sobre los guardianes del infierno, entidades ancestrales cuya tarea era asegurarse de que ninguna alma escapara de su tormento eterno. De repente, una figura oscura emergió de las sombras. Era uno de los guardianes del infierno, una criatura con cuernos retorcidos y ojos que brillaban con una luz malévola. Sin emitir sonido alguno, la criatura avanzó hacia Carlos con pasos pesados y deliberados. Carlos retrocedió, sintiendo el miedo helándole la espalda. Sabía que cualquier intento de resistirse sería inútil frente a la inmensa fuerza de esta entidad infernal. El guardián del infierno extendió una mano, apuntando hacia el libro que Carlos aún sostenía. Con un gesto imperioso, la criatura demandaba que el libro le fuera entregado. Carlos, paralizado por el terror, vaciló por un momento antes de ofrecer el libro al guardián. La criatura tomó el libro con manos que parecían fundirse con las sombras mismas y lo abrió en una página específica. En ese momento, las palabras en el libro comenzaron a brillar intensamente, emitiendo un resplandor que llenó la cámara. Carlos sintió como su energía vital se desvanecía lentamente, como si cada brillo del libro le robara una parte de su propia existencia. Intentó retroceder, pero estaba atrapado en el hechizo de la criatura. Cuando el brillo del libro alcanzó su punto máximo, Carlos sintió un dolor agudo en todo su ser. La criatura lo miró con sus ojos ardientes y luego desapareció en las sombras, llevándose el libro consigo. Carlos se desplomó en el suelo, sintiendo que su alma se desgarraba en innumerables fragmentos. El dolor era indescriptible, y supo en ese momento que no había escape para él en este lugar. La cámara se llenó de una oscuridad absoluta, y Carlos perdió la noción del tiempo y del espacio. Podía escuchar sus propios gemidos de dolor y desesperación, mezclados con los susurros de las almas atormentadas que lo rodeaban. En su último aliento, Carlos comprendió la verdad: el infierno no era solo un lugar de tormento físico, sino también un lugar de tormento espiritual y emocional. Y así, en la oscuridad interminable del infierno, la figura de Carlos desapareció, dejando solo un eco de su sufrimiento y una advertencia silenciosa para aquellos que intentaran desafiar las reglas del inframundo. La historia de Carlos terminó de manera trágica y desgarradora, pero el infierno seguía esperando a nuevos intrusos, listo para continuar su ciclo de sufrimiento y condena eterna. El eco de su angustia resonaría por siempre en los rincones más oscuros del inframundo, donde las almas perdidas y los guardianes vigilantes esperaban en silencio, recordando a todos los que se aventuraban en sus dominios que en el infierno, el precio de la rebelión era más alto de lo imaginable.